Con más información porque la UAS lanzó la convocatoria para quienes desean formar parte de la quinta generación del doctorado en estudios novohispanos. Autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas invitan a formar parte de la quinta generación del doctorado en estudios novohispanos. La fecha para la recepción de documentos a los interesados en cursar de manera semipresencial este posgrado será a partir del 14 de febrero y hasta el 25 de marzo. Como parte de una primera etapa es necesario realizar la preinscripción en la página del Departamento Escolar www.escolarguas.edu.mx. Luego, entregar la documentación correspondiente como lo es acta de nacimiento y CURP, ambos en original y copia, certificado de estudios de licenciatura y maestría, así como el título correspondiente para ambos niveles. Además, cédula profesional, un ejemplar de la tesis de maestría y copia de los trabajos publicados de su autoría, entre otras cosas. Después de este proceso, los aspirantes tendrán que pasar por un curso propedéutico de manera virtual del 7 de marzo al 8 de abril y una serie de entrevistas donde serán valorados por la planta docente. Para mayor información, puede ingresar a la página www.humanidades.uas.edu.mx/convocatoria o comunicarse a los números de teléfonos 492-92-56690, 492-92-39407 en horario de oficina. Sistema Informativo CISART. Y ya que hablamos de la máxima casa de estudios, en el Laboratorio de Microbiología de Ciencias Químicas de la UAS, especialistas y alumnos investigan sobre los principales parásitos que pueden afectar a la población zacatecana e incluso también a las mascotas. La Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con diversos laboratorios donde se realizan investigaciones científicas en pro de la sociedad zacatecana. Uno de ellos es el de microbiología de la Unidad Académica de Ciencias Químicas. En este espacio laboran varios docentes cuyas principales líneas de investigación tienen que ver con temas microbiológicos y de campos como bacteriología, parasitología, micología y biología. Además, también trabajan diversos alumnos que realizan su servicio social, prácticas profesionales y proyectos de tesis relacionados con la búsqueda de patógenos multiresistentes como los antibióticos y a su vez estudian condiciones medioambientales vinculadas con la presencia de metales pesados. En estas investigaciones se ha descubierto un fenómeno conocido como multiresistencia y corresistencia, que en este caso se presenta tanto a los antibióticos como a los metales pesados. Por el lado de la parasitología se analizan los principales parásitos que pueden afectar a la población zacatecana, así como a las mascotas. Entre las temáticas que tienen que ver con la micología, constantemente surgen proyectos de interés industrial, clínico y medioambiental, ya que se investigan algunos hongos que tienen efectos en lo que se denomina bioremediación, es decir, los procesos en los que se utilizan agentes microbianos o biológicos, como las plantas, para resolver problemas medioambientales generados por las actividades humanas, entre ellos la minería, la industria y el derrame de hidrocarburos. Mientras que las investigaciones relacionadas con la biología han tratado de descubrir cuáles son los principales agentes virales que afectan a la comunidad estudiantil del área de ciencias de la salud, lo que ha derivado en diversos estudios. Para Sistema Informativo CISART, Mauricio Pacheco. De febrero dieron arranque las inscripciones para las y los estudiantes que ingresarán a preescolar, primaria y secundaria. En esta ocasión se abrió el registro en línea y de acuerdo a los propios padres de familia, no se registraron incidencias ni saturación en el sistema como se había presentado en años anteriores. A las 10 en punto te arroja lo que viene siendo ahora sí que preescolar, primaria y secundaria, ya tú eliges y ingresas la CURP, ya nada más te pide otros datos, te pide información sobre si tiene hermanos o no tiene hermanos en la misma escuela y ya posteriormente te arroja el folio y queda preinscrito. Entonces, pues para mí fue muy fácil, fue muy práctico. En el caso de Tania, su hijo Matías es quien se encuentra un poco temeroso, pero contento de comenzar una nueva etapa de su carrera estudiantil. Aunque el niño pues esté un poquito temeroso aún de entrar a primer grado de primaria, pero sí. De acuerdo a información de la Secretaría de Educación de Zacatecas, en los primeros 10 minutos de haber iniciado las inscripciones, se registraron cerca de 10,000 trámites para los 3 niveles, es decir, 1,000 cada 60 segundos.
Al corte de las 14:45 horas, se tenía un conteo de 25,000 trámites. El sistema cierra el próximo miércoles 16 de febrero. Alan de León, Fuerza Informativa Azteca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a este espacio Mega Noticias con la información de lo que ha ocurrido en el país y en el mundo y también en los temas de análisis de este informativo. Hoy vamos a platicar de las universidades del bienestar Benito Juárez, que tanto han abatido la exclusión educativa y que tanto han cumplido el objetivo con el que fueron planteadas al inicio de esta administración federal. Y justamente le cuento que este programa inició en México ante la exclusión educativa, es decir, para estudiantes que no tuvieran acceso a instituciones de educación superior por los lugares lejanos de los centros poblacionales, lejanos de las universidades públicas estatales, a fin de que pudieran tener estudios cerca de sus hogares. También para aquellos estudiantes que no encuentran cupo en universidades públicas del país. Por eso el presidente López Obrador anunció este programa en donde decenas de miles de aspirantes a estudiar pudieran hacerlo de manera gratuita. ¿Cuál es el avance de esta estrategia? ¿Ha funcionado? Veamos. Cada año más de 400,000 estudiantes son rechazados de las universidades públicas del país, es decir, 7 de cada 10 aspirantes se quedan sin lugar en la educación superior. El proyecto del gobierno Universidades del Bienestar Benito Juárez García responde precisamente al añejo dilema nacional sobre qué hacer con tantos jóvenes sin acceso al ámbito universitario. Y es un programa prioritario del gobierno federal. Se origina hace muchos años, cuando nos dimos cuenta de cómo iba creciendo exponencialmente la exclusión de jóvenes de la educación superior. ¿Cómo atendemos a estos jóvenes que se están quedando sin educación superior a pesar de que terminan el bachillerato o están a punto de terminar el bachillerato y no tienen opción en nuestro sistema educativo? Desgraciadamente, la respuesta del gobierno federal se quedó corta, tanto en la infraestructura de los planteles como en el nivel académico y el poder de convocatoria. Universidades que en muchos de sus casos ni siquiera tienen instalaciones. Los maestros no tienen cédula profesional y las carreras no tienen una currícula avalada por la Secretaría de Educación. Están tirando el dinero a la basura. El gobierno asegura que estaban en funcionamiento hasta 2021 145 planteles, de ellos 84% construidos por el gobierno y 10% en instalaciones prestadas. Sin embargo, la mayoría adolece de espacios apropiados y calidad educativa. Los maestros de estas escuelas son seleccionados por un comité evaluador poco transparente. Tampoco queda claro cómo cobran. Y aquí pareciera que cobran al mes y no saben si van a cobrar el mes que sigue. Eso genera un montón de incertidumbre en los profesores y corres el riesgo de perderlos en cualquier momento. Baja expectativa académica, opacidad en el gasto, incertidumbre laboral y mala planeación, características de un proyecto universitario que no termina de despuntar. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Y las universidades del bienestar Benito Juárez iniciaron sus actividades en la mayor parte de sedes educativas entre los meses de marzo y agosto del año 2019 hasta cubrir las más de 140 localidades en donde operan en los estados del país. De acuerdo con un estudio realizado por Mexicanos contra la Corrupción en 2019, este programa tiene las siguientes carencias. A pesar de que el objetivo del programa era enfocarse en municipios de alta o muy alta marginación, solo 37 de 100 universidades están en esa ubicación. De 100 universidades monitoreadas, 50 se ubican en municipios gobernados por Morena y 9 más en los gobernados por algún partido de su coalición.
De 30 universidades visitadas y analizadas, Mexicanos contra la Corrupción encontró que ninguna de ellas, en ese momento, estamos hablando de 2019, contaba con el reconocimiento de validez oficial de estudios, el REVOE. Sin él no pueden expedir títulos universitarios. 4 universidades cuentan con más de 400 estudiantes. El promedio de los alumnos de otras 26 es de 94. 15 universidades cuentan con menos de 5 profesores. El promedio para las 30 universidades es de 4 por plantel. Ninguna universidad cuenta con la infraestructura mínima necesaria que exige el REVOE. En promedio alcanzan 46% de los requisitos para obtenerlo. Insisto, son datos del año 2019, cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo esta investigación, esta recopilación. Y para tener un panorama más completo, más amplio de la situación educativa que vive nuestro país, mi compañera Rocío Hernández se dio la tarea de investigar sobre la falta de infraestructura y sedes que tiene este programa federal. Voy contigo, Rocío, te vemos y te escuchamos. Rocío nos va a platicar. Los saludamos con mucho gusto desde el municipio de León, en el estado de Guanajuato. Y en esta ocasión les presentamos una información sobre el panorama de las universidades públicas que se tienen en cada uno de los estados. Son universidades que pues seguido están careciendo de recursos, pues como con un funcionamiento bastante irregular. En México, el déficit de universidades públicas es cada vez más crítico. La reducción del presupuesto, crecimiento de hasta un 300% en la matrícula y personal docente hace que año con año se escuche hablar sobre la falta de cupo. Y aunque las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, iniciativa del gobierno federal, buscan crear espacios que atiendan a estudiantes de las zonas más pobres del país, por ejemplo, en Guanajuato solo se tienen 2. Es que es un proyecto de una universidad que pretende el desarrollo comunitario, que regresen a su comunidad y puedan trabajar desde su profesión. En el país hay 34 universidades estatales públicas que atienden a 1.2 millones de universitarios y forman parte del sistema público de educación superior junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. El estado de Guanajuato cuenta con 12 universidades públicas, de las cuales 2 son las más reconocidas. La Universidad de Guanajuato, que cuenta con una población de 46.417 estudiantes y en donde se trabaja con un presupuesto anual de 3,000 millones de pesos. Mientras que la UNAM en León cuenta con 990 alumnos inscritos, esta institución trabajará con un presupuesto nacional anual de 48.802 millones en este 2022. En lo que respecta a las universidades Benito Juárez, tienen presencia en 31 entidades, donde se tiene destinado un monto de 1,000 millones de pesos anuales y cuentan con más de 15,000 estudiantes. En Guanajuato tiene presencia en el municipio de Cuerámaro y San Diego de la Unión. Tenemos que ir por las ingenierías, por la electrónica, por la mecatrónica, por la robótica, por los sistemas. Yo creo que es lo importante que debieran de tener ahora nuestras universidades. De las 34 universidades estatales públicas que existen en México, las que se encuentran en Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa se encuentran en crisis económica desde hace varios años, por lo que urge una solución estructural por parte de la Secretaría de Educación Pública. Rocío Hernández, Mega Noticias. Pues ya lo escucharon aquí también los empresarios en la entidad, lo que esperan son ingenierías y carreras afines que tengan que ver con todas esas industrias y las empresas que están llegando del extranjero. Pues hasta aquí la información, regresamos con ustedes al estudio. 58 del CENTE anuncia una movilización para el próximo martes. Esto a las 9:30 de la mañana en el Caballito de González Ortega. Aseguran que ahora sí saldrán a las calles. Hay que recordar que hace 2 días habían dicho que no participarían en el retorno a clases virtuales, que dejarían los salones pues a la deriva ante el tema del incumplimiento de los pagos por parte de las autoridades y que han decidido pues simple y sencillamente no dar clases. Habían descartado en un primer momento el parar la ciudad, el salir a protestar.
hoy cambian de parecer y están convocando para que el martes, esto es después del puente que se viene de sábado, domingo y lunes, pues puedan estar de regreso en las protestas. Así lo dijo el líder del CENTE. Premiados a la sección 58 del CENTE. Compartir con ustedes nuestra inconformidad, nuestra indignación, nuestra molestia, nuestro coraje por la falta de capacidad de este gobierno del estado de Zacatecas en manos del licenciado David Monreal Ávila para resolver el pago de nuestro salario y de nuestras prestaciones. A razón de ello, desde el día 1 de febrero convocamos a un paro laboral indefinido, que por cierto continúa y que además, a la par de ello, el CENTE Nacional está interviniendo en la Secretaría de Educación Pública y en Oficialía Mayor y en Secretaría de Hacienda para que se resuelva el recurso. Compartirles que hay una voluntad del gobierno federal para una aportación extraordinaria, pero mientras eso ocurre, es obligación del gobierno del estado pagar a los trabajadores de la educación. Como no lo ha hecho, estamos convocando el sindicato de telesecundarias y la sección 58 del CENTE el próximo martes 6 de febrero a las 9:30 de la mañana en el Caballito de González Ortega para una movilización magna, masiva de todos los trabajadores y de ahí nos desprenderemos a otras instancias. Muchas gracias y muy buenos días.